Ya, entonces ya se está grabando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Samantha Delgado y el día de hoy, junto con Stephanie Sedano, vamos a dar la clase de corteza suprarrenal, las hormonas y patología. A ver, voy a pasar de diapo. Vamos a comenzar con la macroestructura. Bueno, tenemos acá a las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales, que son órganos retroperitoneales. Voy a poner em, el lápiz. Ya, son estas de acá, que las estoy señalando con verde. Hay una izquierda y una derecha, ¿no? Como pueden ver, la derecha tiene más una forma de pirámide y la izquierda tiene más como una especie de forma de media luna y es más grande. Y la derecha está un poco más abajo porque encima de ella está el hígado. Estas son sus dimensiones, más o menos 5 por 3 centímetros y pesan entre 4 y 5 gramos en los adultos. Y estas glándulas están compuestas como por dos subglándulas que son la médula interna y la corteza externa, que vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. A ver, ya, a ver, voy a borrar lo que había puesto. Ya. Bueno, tenemos la médula, que es la parte interna, y la corteza, que es la parte externa. La médula es el que tiene menor volumen, más o menos 10-20%, y la corteza es el mayor volumen de la glándula, más o menos 80-90%. Em, la médula tiene un color más gris, rojo oscuro, y la corteza, justamente porque sintetiza hormonas de origen lipídico, tiene un color más amarillento. La médula tiene origen neuroectodérmico, mientras que la corteza mesodérmico. La médula secreta catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y en esta clase, que nos vamos a centrar más en la corteza, em, esta contiene tres subcapas, que son estas de acá, de las que vamos a hablar en un ratito, y van a secretar corticosteroides. Ya, esto es para ver un poco de las referencias anatómicas de la glándula. Si se dan cuenta, anterior a la glándula derecha, bueno, acá tenemos el riñón, pero ya saben que la glándula está por encima del riñón, está el hígado y la vena cava inferior, anterior a la glándula suprarrenal derecha, y anterior a la glándula suprarrenal izquierda está el estómago. Acá no se ve en la imagen, pero también debería estar el páncreas en un plano un poco más alto, y una partecita del vaso. Posterior a ambas está el diafragma, que es un músculo, y ambas están rodeadas por grasa eh, periférica y la fascia renal, ¿no? Ya, vamos a ver un poco de su irrigación, que es bastante particular. Comenzando por la irrigación arterial, vamos a tener tres arterias suprarrenales y cada una va a tener un origen diferente. Entonces acá tenemos de los mismos colores las mismas arterias y su origen. Por ejemplo, comenzando con las arterias suprarrenales superiores, que son varias, que son, a ver, estas de acá, podemos ver que provienen de la arteria frénica inferior, que es esta de acá que está señalando la imagen. Por otro lado, la arteria suprarrenal media, que es esta de acá, proviene directamente de la aorta abdominal, que es el tronco grande, ¿no? Este de acá. Y la arteria suprarrenal inferior, que es esta de acá, proviene de la arteria renal, que es esta arteria que está aquí transversal, ¿no? Mm, ya. Pasando a la irrigación venosa, esta va a ser un poco diferente dependiendo de si hablamos del lado izquierdo o del lado derecho. Como se puede ver en la imagen, tenemos dos vasos grandes en la zona abdominal, que son la vena cava inferior, que es la que está de color azul, y la aorta abdominal, que es la que está de color rojo. Entonces, la suprarrenal izquierda va a estar más pegada a la aorta y la suprarrenal derecha va a estar más pegada a la vena cava. Y teniendo eso entendido, entendemos por qué la irrigación venosa es de la siguiente forma. Comenzando por
el lado derecho, la vena suprarrenal derecha, que es esta de acá, va a drenar directamente en la vena cava inferior, que es el tronco grande, ¿no? Es lo que está de anaranjado. Y tiene sentido porque está mucho más cerca. En cambio, la vena suprarrenal izquierda, que es esta de acá, como está un poco más alejada de la vena cava, va a drenar en la vena renal izquierda, que es esta de acá también de forma transversal, ¿no? Drenan a lo que tienen más cercano. En el caso del lado derecho, más cerca está la vena cava, y en el caso del lado izquierdo, más cerca está la vena renal. Y también tenemos acá información sobre la inervación y el drenaje linfático. Acceden por múltiples puntos, como hemos visto, las arterias y los nervios, y acceden por el ilio las venas y los vasos linfáticos. Ya, con eso tenemos la primera pregunta, que es, bueno, adelantándonos un poco a la parte de hormonas, la glándula suprarrenal produce cortisol, aldosterona y andrógenos. Las hormonas producidas por la glándula suprarrenal izquierda son drenadas por la vena suprarrenal hacia la vena renal, ¿no? Es justo lo que estábamos conversando. El lado izquierdo tiene más cerca a la vena renal que la vena cava, y es por eso que drena ahí, que es justamente lo que señala la imagen en un círculo. Bueno, hoy creo que alguien ha accedido a la sala. Ah, es Lucía. A ver, ya. Ahora vamos a hablar un poco de la microestructura, que es algo que preguntan bastante en los exámenes, o al menos cuando yo llevé el curso preguntaban muchísimo. Ya dijimos que la corteza se divide en tres capas, ¿no? La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Y una va a tener más volumen que la otra, ¿no? La fascicular es la que tiene el mayor volumen, que es 80%, y la glomerular 15% y la reticular 5%. Entonces, cada capa va a secretar algo distinto. La zona glomerular, mineralocorticoides, la fascicular, glucocorticoides y andrógenos, pero sobre todo glucocorticoides, y la zona reticular, andrógenos y glucocorticoides, pero sobre todo andrógenos. Entonces acá tenemos una imagen de microestructura que la saqué de Histology Guide, donde se puede ver esa transición a través de las capas, ¿no? Comenzando por la glomerular, como que su nombre ya dice más o menos qué es lo que se puede ver, ¿no? Se pueden ver justamente glomérulos, que son estos como cúmulos de células que se agrupan y forman esta especie de bolitas. Las células son pequeñas, los núcleos son esferoidales, pero la principal característica es que se agrupan en grupos redonditos, ¿no? Y se puede ver en esta imagen, ¿no? Tanto en la chiquita como en la grande. La zona fascicular, su nombre también nuevamente lo dice, ¿no? Las células, en lugar de agruparse en glomérulos, se agrupan más en fascículos o cordones, que son como estas tiras largas de células, ¿no? Una característica particular es que a estas células se les denomina espongiocitos porque están llenas de lípidos, y les da esa característica de gotitas lipídicas, y ese es el nombre que se les da, espongiocitos. Las células son un poco más grandes y poliédricas, y el núcleo es esferoidal pálido. Y por último está la zona reticular. Reticular proviene de red, y como pueden ver en la microestructura, ya se pierden esos fascículos y justamente se forma eso, ¿no? Se forma como una red de células, y como se dan cuenta, las células de la glomerular y la fascicular se parecen un poco, pero los de la reticular ya cambia bastante. Los núcleos son mucho más hipercromáticos, las células son pequeñas, y algo bastante particular y que logré encontrar en una imagen que fue un poco complicado, es que contienen un pigmento que se llama lipofuscina, que si están llevando Pato uno probablemente ya han escuchado de él, y que justamente es este pigmento pardo, ¿no? Que se acumula en el citosol de las células. Entonces, esto es algo que creo que es importante aprender bien, porque preguntan bastante, bastante en los exámenes, y bueno, en general es interesante. Entonces, también hablar un poquito de la microvasculatura, ¿no? Me faltó mencionar que
Obviamente la glándula está envuelta por una cápsula, ¿no? Una cápsula de tejido conectivo. Entonces van a haber capilares que irriguen directamente a esa cápsula, que son los capilares capsulares, capilares fenestrados rectos, que son estos de acá, que ingresan a la corteza, forman una red alrededor de los glomérulos en la zona reticular y que luego llegan a la médula, que es más o menos esta zona que estoy enmarcando. Esos son los capilares fenestrados rectos. Y también están las arterias medulares, que son arterias que van como que de forma más directa hacia la médula, que son estos de acá. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué la microvasculatura de la glándula es así? Bueno, si se dan cuenta, la médula, que es esta zona que habíamos acá enmarcado, tiene doble irrigación. Una más como directa, que serían las arterias medulares, y una más indirecta, que son los capilares fenestrados rectos. Uno de los motivos por los cuales ocurre esto es que los capilares fenestrados rectos absorben cortisol en la zona de la corteza, y cuando llegan a la médula, pues evidentemente el cortisol también llega a la médula, y eso es importante para el proceso de síntesis de las catecolaminas. Pero también es importante que la médula tenga una irrigación propia, independiente, y es por eso que también existen las arterias medulares, ¿no? Y acá, bueno, puse algunas imágenes para que tengan como un buen repertorio, porque las fotos siempre cambian entre una página y otra, y es bueno que sepan cómo se ve en distintas fuentes. Entonces, ya, esta pregunta es sacada literalmente de mi examen final, y es: observando las 4 microfotografías de la glándula suprarrenal de la figura 8, identifique la letra que corresponde a la zona que produce la hormona que incrementa la reabsorción renal de sodio. Bueno, aún no hemos hablado de eso, pero le soplo que es la aldosterona. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Sería la letra C. Justamente la zona glomerular es la que produce los mineralocorticoides, que se encargan de reabsorber el sodio, ¿no? Y como se puede ver, acá se forman justamente los glomérulos. En verdad son unos glomérulos bastante particulares. Yo en mi examen la marqué mal porque me pareció que eran muy largos, pero también se pueden ver de esta forma. Así que normalmente te los ponen más redonditos, como en esta otra, pero también se pueden ver así. Fue una pregunta un poco engañosa. Así que sigamos. Ya. Luego viene la parte de biosíntesis de las hormonas esteroideas. Esta parte es un poco molecular, por así decirlo. Sabemos que todas las hormonas esteroideas provienen del colesterol, y para que el colesterol llegue a formar estas hormonas se necesita de la ACTH, ¿no? Entonces, la ACTH es una hormona que proviene de la hipófisis. También vamos a hablar más de esto en un ratito, que justamente estimula la producción de las hormonas esteroideas. Entonces, el colesterol puede provenir tanto de la circulación como de la misma célula que lo forma de novo. De la circulación es 80% y de novo es 20%, y en la circulación es transporta unido al LDL, y una vez que ingresa se almacena en vesículas. Entonces, ¿qué va a hacer exactamente la ACTH para estimular la producción de las hormonas? Ya. Bueno, primero se va a unir a su receptor, que es un receptor acoplado a proteína GS. Entonces, bueno, va a darse toda la cascada, ¿no? Aumenta la adenilatociclasa, se activa, aumenta el AMP cíclico, que es el segundo mensajero, se activa la proteinquinasa A, y esta es la que va a dar todos los efectos, ¿no? Aumenta primero, en primer lugar, la importación de ésteres de colesterol, que es lo que está circulando, ingresan a la célula a través de un receptor. Esa es una de las cosas que estimula. Luego también incrementa la actividad de la lipasa sensible a hormonas, que es esta enzima de acá, para que los ésteres de colesterol se conviertan en colesterol propiamente dicho, para que se puedan importar a la mitocondria. También aumenta la fosforilación del CREP, que es un factor de transcripción. Bueno, eso es medio X. Y también la ACTH incrementa la actividad de la proteína STAR,
que está involucrada en el transporte del colesterol hacia la membrana mitocondrial interna, ¿no? Eso básicamente es una parte un poco molecular de cómo así la ACTH estimula todo este proceso. Ya, entonces el primer paso para la biosíntesis de las hormonas esteroideas, que justamente es estimulado por la ACTH, es un paso en el que está involucrado la colesterol desmolasa, que es una hormona súper importante para la síntesis, es una enzima, perdón, importante para la síntesis de todas estas hormonas y que va a convertir el colesterol a pregnenolona. Y como pueden ver, hay distintas vías para la síntesis de las distintas hormonas. Comenzando por la de los glucocorticoides, ya sabemos que se producen en la zona fascicular y esa es la que contiene todas las enzimas necesarias para la síntesis del cortisol, que es el principal glucocorticoide. Entonces comienza con la colesterol desmolasa, luego está la 17-alfa-hidroxilasa y así sucesivamente un montón de enzimas hasta que se da la síntesis de cortisol. Pero el cortisol no es el único producto de esta vía que tiene actividad glucocorticoide. Es el más importante, sí, pero no es el único. Otro que tiene actividad glucocorticoide es este de acá, la corticosterona. Entonces, lo que suelen hacer énfasis en las clases es qué hormonas no pueden faltar para que exista al menos uno de estos sustratos, para que exista actividad glucocorticoide, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si falta la 17-alfa-hidroxilasa? Lo voy a poner con otro color. ¿Qué pasa si falta la 17-alfa-hidroxilasa? Ya, va a comenzar toda la vía con el colesterol, va a ir a pregnenolona, no va a poder ir hacia este lado, pero la síntesis va a continuar hacia progesterona, hacia DOC, y finalmente se va a formar corticosterona. Entonces, no es tan trágico que la 17-alfa-hidroxilasa no esté, pero si no hay enzimas como las que tienen este símbolo de muerte, como la colesterol desmolasa o la 21-beta-hidroxilasa y todas las que tienen el símbolo, pues sí es bastante trágico, porque no vas a poder formar ni corticosterona ni cortisol, entonces no vas a tener ningún sustrato con actividad glucocorticoide, lo cual no es compatible con la vida, a menos que los consumas de forma exógena. Entonces, justamente hay ciertos fármacos que son capaces de inhibir a esas enzimas. Por ejemplo, la metirapona inhibe a la 11-beta-hidroxilasa, que es esta de acá. Y el ketoconazol inhibe varios pasos, pero el paso más importante, el que inhibe, es el de la colesterol desmolasa. A ver, voy a borrar. Ya, luego está la síntesis de mineralocorticoides que se da en la zona glomerular. El mineralocorticoide más importante que tenemos es la aldosterona. Ay, un ratito estoy poniendo mi lápiz. Ya, es la aldosterona, que es este de acá, ¿no? Y como pueden ver, si bien es estimulado este proceso de síntesis por la ACTH, también va a ser importante en la angiotensina 2 porque estimula a esta enzima, que es la aldosterona sintasa, y que solo está en la zona glomerular, y que finalmente es la enzima que permite convertir la corticosterona en aldosterona. Pero así como no solo el cortisol tenía actividad glucocorticoide, sino también la corticosterona, también existe otro compuesto que también va a tener actividad mineralocorticoide, así como la aldosterona, que en este caso es la DOC. Entonces, también vas a poder inhibir enzimas sin que sin que suceda algo muy trágico, ¿no? Por ejemplo, hablando de mineralocorticoides, si se inhibe la 11-beta-hidroxilasa, no es tan malo porque vas a poder seguir sintetizando DOC, ¿no? La vía puede seguir desde el colesterol hasta la DOC. Entonces, no hay mucho problema. Pero si se inhiben enzimas por encima de la DOC, es decir, la 21-beta-hidroxilasa o la colesterol desmolasa o la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, no vas a poder formar DOC. Entonces no vas a tener ningún compuesto con actividad mineralocorticoide. Ok.
Mm, Ay, no puedo pasar bien. Ya. Y la última parte es la de los andrógenos, que es un poco más sencilla, ¿no? Se utilizan estas dos enzimas, em, que son, bueno, es una, perdón, es una que puede catalizar a dos compuestos diferentes. La 1720 liasa puede convertir a la 17-hidroxipregnenolona en dihidroepiandrosterona, o también puede convertir a la 17-hidroxiprogesterona en androstenediona. Ambos son andrógenos que, como sabemos, tienen más relevancia en las mujeres que en los hombres, porque los hombres ya tienen testosterona. Entonces, la actividad androgénica de estas hormonas, en verdad, no es tan intensa como la de la testosterona, no va a ser mucho. En cambio, las mujeres no, fisiológicamente no deberían tener testosterona, entonces los efectos andrógenos que tienen son principalmente por esas dos hormonas. Bueno, y acá hay un pequeño listado como para que no se mareen de qué compuestos tienen actividad mineralocorticoide. El principal, obviamente, la aldosterona, luego está la DOC, luego está la corticosterona. Y de los compuestos que tienen actividad glucocorticoide, en primer lugar el cortisol, pero también la corticosterona y la cortisona, que todavía no hablamos mucho de ella, pero vamos a hablar más de ella en un ratito. Ya, ahora más o menos que ya lo hemos conversado, pero ¿cómo se regula la secreción de estas hormonas? En primer lugar, la zona fascicular y reticular, que es la que secreta cortisol y andrógenos, está regulada básicamente por el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Es decir, hay regulación por eje endocrino. Todo a partir del hipotálamo, que es este de acá, que va a secretar CRH, que es hormona liberadora de corticotropina. Algunos datos, como que contiene 41 aminoácidos, o que específicamente proviene del núcleo paraventricular del hipotálamo. Aún recuerdo que en una EQ, una de las preguntas fue de qué núcleo proviene la CRH o alguna de las hormonas que libera el hipotálamo. O sea, sí son cosas que pueden preguntar. No en un examen, porque el examen suele ponerte casos, pero en una EQ, como que cuestiones de memoria, puede que sí pregunten. Bueno, la cosa es que esta CRH va a viajar hasta la adenohipófisis, se va a unir a las células corticotropas en la adenohipófisis a un receptor acoplado a proteína G, y ahí va a ejercer su efecto, que básicamente es que se secrete la ACTH de la hipófisis. La ACTH contiene 39 aminoácidos y proviene de la POMC, que es la propiomilanocortina, que no solo da de producto la ACTH, sino endorfinas y MSH, y ahorita en un rato vamos a ver por qué es importante que no solo da como producto la ACTH. Esta va a viajar por sangre hasta la glándula suprarrenal, donde también tiene un receptor acoplado a proteína G, y va a ejercer su efecto, ¿no? Sus efectos ya los hemos visto, es estimular la producción de hormonas esteroideas, ya hemos visto el mecanismo más molecular. A largo plazo estimula la transcripción de genes justamente relacionados a dicha síntesis como citocromos, y regula a la alza sus propios receptores. Y un efecto crónico importante es que provoca la hipertrofia e hiperplasia de las células de la corteza suprarrenal. Es decir, bueno, creo que ya vieron tiroides, y uno de los efectos de la TSH es que incrementa el tamaño de la glándula tiroidea, dando lugar al bocio. Algo similar ocurre acá. La ACTH es capaz de hacer hipertrofia e hiperplasia en la glándula suprarrenal. Y obviamente hay todo un feedback negativo, ¿no? Ante la elevación de los niveles de cortisol, se inhibe la secreción de CRH y de ACTH, y viceversa. Si disminuyen los niveles de cortisol, más bien los niveles de los otros dos se elevan, ¿no? Ese es el principio básico de los ejes endocrinos. Mm, Ya, y acá justamente tenemos otros factores que pueden estimular a la ACTH, porque la disminución de cortisol en sangre, si bien probablemente es uno de los más importantes por el feedback y todo eso, no es el único. Em,
digamos que la ACTH tiene un ritmo de secreción bastante relacionado al ciclo circadiano. Eso también va a ser un estímulo. Cualquier tipo de estrés, ya sea físico, químico, emocional, mental, o sea, es decir, hablando primero del físico, cosas relacionadas como a cirugías, traumatismos, infecciones, o estrés químico como la hipoglicemia, o estrés emocional y mental relacionado más al como que el estrés de los estudios o, o el estrés relacionado a trastornos psiquiátricos, todos esos tipos de estrés son capaces de estimular la liberación de ACTH. Otros estímulos son la ADH, la activación del sistema simpático y la serotonina. Y bueno, en cuanto a los factores inhibidores, en primer lugar, también lo mismo del feedback, ¿no? El aumento del cortisol en lugar de la disminución de ese lado. El aumento inhibe a la liberación de ACTH. Pero otros factores son los opioides y la somatostatina. Eso es en cuanto a la zona, a la zona fascicular y reticular, que secretan principalmente cortisol y andrógenos. Pero la zona glomerular, que secreta aldosterona, sí tiene una regulación distinta, ¿no? Que está más relacionado al sistema renina-angiotensina, aldosterona. Bueno, eso no significa que la ACTH no deje de tener un rol, ¿no? Porque como recuerdan, la ACTH estimula la colesterol desmolasa y la colesterol desmolasa está implicada en la síntesis de todas las hormonas esteroideas, incluida la aldosterona. Entonces, se dice que el efecto que tiene la ACTH sobre la secreción de aldosterona es más un efecto tónico, pero no es el principal. El principal es el del sistema renina-angiotensina, ¿no? Específicamente la angiotensina 2 se une a su receptor AT1 acoplado a proteína GQ en las células de la glándula suprarrenal. Y bueno, también estimula la colesterol desmolasa, pero sobre todo a la aldosterona sintasa. Es decir, estimula el primer y el último paso en la síntesis de la aldosterona. Otro estímulo importante es la concentración sérica de potasio. El mecanismo es más o menos el siguiente, ¿no? Que va a despolarizar las células suprarrenales, va a abrir canales de calcio y los canales, el calcio como que libera vesículas, ¿no? Y en este caso lo que se da es la secreción de aldosterona para que regrese a los niveles de potasio a la normalidad, porque esta es una concentración sérica de potasio elevada, ¿no? La concentración sérica de potasio elevada estimula la secreción de aldosterona, cuya función es disminuir los valores de potasio, entonces los regresa a la normalidad, ¿no? Ahí, un ratito. Ah, bueno, esta imagen la puse varias veces, en verdad me parece que resume súper bien la histología, que secreta cada zona de la corteza, que secreta la médula y que regula la secreción de cada hormona, ¿no? Como ya vimos, la zona fascicular y reticular que secreta glucocorticoides y andrógenos es más por la ACTH y CRH y los mineralocorticoides más por la angiotensina 2. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, la regulación de la producción de hormonas esteroideas por las suprarrenales incluye todos los pasos siguientes. A, unión de ACTH a un receptor nuclear, estimulación de transferencia de pregnenolona hacia la membrana mitocondrial interna y formación de dihidroepiandrosterona. B, hidrólisis del éster de colesterol, estimulación de la transferencia de pregnenolona hacia la membrana mitocondrial interna y formación de androstenediona. C, unión de ACTH a un receptor acoplado a proteína G, aumento de la hidrólisis del éster de colesterol y transferencia de pregnenolona hacia la membrana mitocondrial interna. Y D, unión de la ACTH a un receptor acoplado a proteína G, estimulación de transferencia de colesterol hacia la membrana mitocondrial interna y formación de pregnenolona. Entonces, no sé si puedo ver el chat, creo que no. No, sí puedo. Bueno, pueden mandar por ahí la respuesta que crean correcta. No había estado dando tiempo porque no había mucha gente, pero pueden poner la alternativa que consideren correcta.
Tienen unos segundos. Ya, sí, es la D. Unión de la ACTH a un receptor acoplado a proteína G. Me parece que una de las opciones decía que era receptor nuclear. No es un receptor nuclear porque no es liposoluble, es un receptor de membrana, que bueno, está acoplado a proteína G, y lo que hace es estimular la transferencia de colesterol hacia de colesterol, porque varias de las opciones decían pregnenolona. Lo que estimula a través de la membrana mitocondrial es la transferencia de colesterol. Y ya dentro de la mitocondria es que se forma la pregnenolona. Así que sí, la respuesta correcta es la D. Voy a borrar. Ya, luego viene la parte del ritmo de secreción de las hormonas y de su función y de su transporte. Bueno, casi todo esto referente al cortisol, porque es de lo que más se sabe. Entonces, ya, comenzando con el transporte, la mayoría de cortisol se transporta unido a la CBG, que es la globulina transportadora de corticosteroides, o también llamada transcortina, que es esta de acá, ¿no? Es una proteína que se sintetiza en el hígado, cuya producción aumenta por estrógenos y se reduce en cirrosis, nefrosis y mieloma múltiple. Bueno, en general, ahí disminuye la síntesis de cualquier proteína, ¿no? Incluidas globulinas como esta. Actúa como reservorio del cortisol y permite que el cortisol tenga un tiempo de vida más largo, porque si estuviera libre, aunque es el biodisponible, dura menos tiempo, ¿no? Libre está del 5 a 7% y unido a albúmina, que es otra proteína, del 3 al 5%. El ritmo de secreción tiene un ritmo circadiano y, como pueden ver, con varios pulsos, en el día se secreta un promedio de 10 miligramos eh, de 10 miligramos diarios, y las mayores concentraciones se dan por la mañana, ¿no? Aquí está el pico, más o menos a las 8 o 9 de la mañana, está relacionado con el hecho de despertarse, y las menores concentraciones a la medianoche. La ACTH, que es justamente quien dirige la secreción de cortisol, como pueden ver, tiene un patrón bastante similar, ¿no? Y bueno, no encontré imagen de la CRH, pero sí está descrito que también es parecido, ¿no? Que hay un pico en la mañana. Y cuando hay hipercortisolismo endógeno, es decir, que por un motivo patológico en el cuerpo está produciendo demasiado cortisol, todo este ritmo se altera, ¿no? Deja de ver el pico de la mañana y esta parte el nadir de la noche, y todo se altera completamente. Bueno, y este es más o menos el mecanismo celular del cortisol, ¿no? Em, es una hormona esteroidea, por lo tanto tiene un núcleo lipídico, y es por eso que su receptor es intracelular, ¿no? Puede también provenir de la sangre o formarse a partir de la cortisona mediante esta enzima. La cosa es que se va a unir a su receptor citoplasmático, el cual se separa de las HCP, que son las proteínas de shock térmico, y se dimerizan, pueden formar homodímeros, como en esta parte de acá, para que se dé la transcripción de determinados genes. O también se pueden formar heterodímeros que se transportan al núcleo, y estos heterodímeros se forman con otros factores de transcripción, como la AP1 o el factor nuclear kappa beta, bloqueando actividad proinflamatoria. Mm. Y bueno, estos son básicamente todos los efectos que tiene el cortisol se resumen en esta imagen, pero he puesto una pequeña explicación al lado. Bueno, los carbohidratos lo principal que hacen es incrementar la gluconeogénesis, ¿no? Esto lo hace obteniendo, bueno, primero, ¿qué es la gluconeogénesis, no? Es la formación de carbohidratos, de glucosa específicamente, a partir de proteínas u otras sustancias, ¿no? Entonces,
Aumenta las enzimas que convierten aminoácidos o glicerol justamente en glucosa para incrementar los niveles de glucosa en sangre. Y eso a la larga o si se da de manera muy intensa puede traer problemas, ¿no? Como aumenta la glucosa, obviamente se estimula la secreción de insulina y eso puede tener un efecto diabetogénico porque no solo estimula la secreción de insulina, sino que disminuye su sensibilidad. Entonces la insulina aumenta, aumenta, aumenta y finalmente se genera resistencia a la insulina, ¿no? Entonces es común que en quienes tienen exceso de cortisol a la larga se dé diabetes, ¿no? Entonces el efecto global que va a tener el cortisol es que ya, por un lado incrementa los niveles de glucosa, pero si no hay insulina y esa glucosa no puede entrar a las células, pues se reduce su utilización celular. Bastante relacionado a esto también hay lipólisis y catabolismo proteico, porque justamente el objetivo del cortisol es formar estas partículas mínimas, tanto de los lípidos como de las proteínas, para que finalmente se conviertan ambos en glucosa. Y también aumenta la resorción ósea, ¿no? Mediante varios mecanismos. Disminuye la síntesis de colágeno tipo 1, disminuye la actividad de los osteoblastos, disminuye la absorción de calcio intestinal, y también esto, bueno, al menos cuando a mí me lo enseñaron, le gustaba preguntarlo bastante, estimula la producción de RAN ligando y disminuye la producción de osteoprotegerina, que cuando estas dos cosas se dan, aumenta la actividad de los osteoclastos, ¿no? Y eso es igual a mayor resorción ósea. Ya, por otro lado, el cortisol tiene un efecto inmunosupresor, también mediante varias vías. Inhibe la interleuquina 2, inhibe la proliferación de linfocitos T, inhibe la adhesión vascular de leucocitos, hay eosinopenia, linfopenia, y como se puede ver en la imagen, bloquea la actividad de factores de transcripción que son proinflamatorios. Recuerden que la inflamación también es un mecanismo de defensa. Entonces, suprimir la inflamación es de alguna forma inmunosupresión. Entonces, se bloquea la actividad de factores de transcripción proinflamatorios como el factor nuclear kappa beta. Ya, y para terminar con las funciones del cortisol, bueno, evidentemente hay también un efecto antiinflamatorio. Hay un desequilibrio en las citoquinas. Las citoquinas antiinflamatorias incrementan y las citoquinas proinflamatorias disminuyen, ¿no? Entonces, la balanza va hacia el lado antiinflamatorio. También se induce eh, la síntesis de lipocortina, que bloquea la fosfolipasa 2, que es el origen para los leucotrienos, que también tienen efecto inflamatorio, ¿no? No solo leucotrienos, también prostaglandinas, tromboxanos. Y también se inhibe la liberación de histamina y serotonina, que también tienen un rol en la inflamación. Además, aumenta la sensibilidad a las catecolaminas, regulando al alza los receptores alfa 1 de catecolaminas para mantener el tono vascular. En pocas palabras, incrementa la presión arterial, sobre todo si está en exceso. Si está en valores normales, se dice que mantiene el tono vascular. Y algunas otras funciones son que aumenta la filtración glomerular, sobre todo por la vasodilatación de la arteriola aferente, em, inhibe la transformación periférica de hormonas tiroideas, disminuye la actividad de los fibroblastos, por lo cual hay menos capacidad de formación de cicatrices, de curación de heridas, y en el sistema nervioso central modula el ritmo del sueño y aumenta el apetito. Entonces, tenemos otra pregunta, que es, eh, los efectos fisiológicos del cortisol incluyen A, hipoglicemia, aumento de la movilización de ácidos grasos y disminución en la deposición de grasa central. B, aumento de la gluconeogénesis derivada de aminoácidos, aumento en la utilización de glucosa e hipoglicemia.
C, hiperglicemia, disminución de la movilización de ácidos grasos y disminución de la deposición de grasa central. Y D, disminución de la utilización de la glucosa, hiperglicemia y lipólisis. Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? Sí, bueno, no me había dado cuenta, pero es la misma clave que la anterior. Es la D. Justo lo que habíamos hablado, ¿no? Eh, si queremos encontrarle una lógica o un orden, ya, en primer lugar, se hace lipólisis para que el glicerol se utilice para la gluconeogénesis y se forme más glucosa. Eso va a llevar hiperglicemia. Pero es aquí cuando entra esa contradicción de la que hablamos, donde incrementa, por un lado incrementa los niveles de glucosa, pero no deja, pero para mantenerla en sangre, no para que pase a tejidos, así que disminuye la utilización de la glucosa. Y acá hay algunas tablas que siempre son útiles para cuando quieres recordar cosas rápido de las funciones de todas las hormonas. Otra pregunta. Respecto a la producción y transporte del cortisol, señale el verdadero. La producción diaria es de... Ay, le di clic. Bueno, spoiler. La respuesta correcta era que la producción de... Sí, era así. La producción diaria es de 10 miligramos en promedio con niveles plasmáticos máximos antes de las 9 am, es decir, en la mañana. Y la mayor parte está unido a la transcortina, que es la CBG, ¿no? No la albúmina, no libre, sino la transcortina. Ya. Ahora Steph les va a hablar un poco sobre la aldosterona y las patologías. Ya. ¿Puedes pasar? Listo. A ver, para hablar sobre el mecanismo de secreción de la aldosterona, es importante debido a que esta se encarga sobre la regulación del volumen extracelular. Y hablando de este gráfico que es muy conocido, podemos ver su importancia cuando hay una deshidratación o una hemorragia. Esto va a hacer de que el volumen sanguíneo disminuya y va a haber una caída de la presión. Esto estimula al aparato yuxtaglomerular y lo que va a hacer es de que se forme la renina. Esta renina es importante ya que va a hacer que actúe el angiotensinógeno y bueno, esto forma la angiotensina 1 que por medio del pulmón, por la enzima convertidora de angiotensina, se vuelve angiotensina 2. Esta es funcional, la 1 no lo es. ¿Y ahora qué va a hacer esta? Ha sido un efecto importante que es la vasoconstricción, lo cual regula la presión arterial. Y bueno, eso sería el mecanismo principal. Entonces, en esta otra imagen se puede ver de que para esta acción también es importante la bomba sodio-potasio ATPasa y la acción en el núcleo. Ahora acá podemos ver las células principales. En esta regulación actúan dos tipos de células importantes en el riñón, las células principales y las alfa intercaladas. ¿Crees que puedas continuar con la diapositiva? Uy, ya. Ahora, esta otra imagen, podemos ver la acción de la aldosterona y la acción de la cortisona, pero estos van a actuar de alguna manera diferente. Bueno, podemos ver ay, un ratito. Ya podemos ver que primero en el hígado va a haber un receptor que puede estar en la piel, en los adipocitos, en el sistema nervioso. Acá va a haber una enzima importante que es la 11-beta hidroxiesterona tipo 1, la cual tiene la acción de convertir el cortisol, no, la cortisona a cortisol. Y bueno, en el riñón pasa un efecto protector. La cortisona que llega al hígado se convierte, no, o sea, ya, para recapitular, el cortisol que llega en el hígado por medio de esta enzima que es la 11-beta hidroxiesterona 2 va a pasar a cortisona. ¿Y por qué? Porque en el hígado, en el riñón tenemos este mismo efecto de mineralocorticoide. Entonces, como su principal función del riñón es mantener el volumen del EC en un nivel estable, lo que hace es de que esto evita la función del cortisol.
Y respecto a esto, hay una enfermedad importante que es el síndrome de exceso de mineralocorticoide aparente, en el cual va a haber una deficiencia de esta enzima que es la 11-beta hidroxiesterona esteroide 2, en el cual este va a hacer que el cortisol genere una acción mineralocorticoide y va a generar un hiperaldosteronismo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, hablando del hipocortisolismo, tenemos que recordar de los efectos que causa cada uno de esos compuestos, que son el glucocorticoide, los mineralocorticoides y los andrógenos. Ahora, para explicar mejor, una de las causas comunes, primero, es los problemas en las glándulas adrenales. Por una enfermedad autoinmune van a haber destrucción de las tres partes, VIH y tuberculosis. Lo que va a pasar esto es de que al perder los glucocorticoides va a haber hipoglucemia, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos y debilidad. ¿Y por qué hay estos efectos? Bueno, primero que nada, al perder glucocorticoides, el cuerpo no puede mantener la glucemia normal, por lo que no se puede sintetizar cantidades importantes de glucosa. Y también este paciente va a ser susceptible a cualquier enfermedad porque los glucocorticoides son importantes para la protección. Ahora, las pérdidas de mineralocorticoides, podemos ver que hay hipopotasemia, acidosis metabólica, hipotensión y disminución del volumen del electro. Ahora, esto porque, como se sabe, la aldosterona principalmente reabsorbe sodio y secreta potasio. Ahora, como no va a funcionar esto, la secreción de potasio va a estar mala, por lo que va a haber mayor potasio en la sangre, y por eso es la hiperpotasemia. Y la acidosis metabólica es por el transporte que hay con el sodio y el hidrógeno. Ahora, la pérdida del andrógeno se puede ver mayormente en las mujeres, donde va a haber esta disminución del vello púbico y axilar, menor libido en las mujeres. Y acá tenemos una imagen de la nefrona, donde vemos que principalmente la aldosterona participa en estas dos partes, que es el túbulo contorneal distal y el túbulo colector. Puedes pasar a la siguiente. Sí, aquí está. Gracias. Ahora, podemos ver algunas de las manifestaciones clínicas, como es la hiperpigmentación de la piel. Y pues podemos ver que se da frecuentemente en palmas, alrededor de los pliegues palmares, en los nudillos. Y esto porque Samantha nos explicó anteriormente sobre el rol de la MSH. Lo que va a hacer es de que un aumento de ACTH va a contener fragmentos de alfa MSH, y esto es productor de melanina por medio de los melanocitos. Es por eso es de que hay esta hiperpigmentación. Y en esta otra señora podemos ver pues las manifestaciones clínicas, en donde va a haber hipotensión, va a haber dolor abdominal también y la hiperpigmentación característica de la piel. Pues pasar a la siguiente. Ya. Ahora, también en el hipocortisolismo es importante hablar de la insuficiencia renal secundaria y terciaria. Esto puede ser porque va a haber una deficiencia de ACTH o de CRH. Puede ser producida por cáncer, infecciones, isquemia, radiación. Y también puede ser por supresión de la hipófisis por esteroides exógenos. Y bueno, ¿cómo diferenciar lo primario? Y bueno, tenemos que ver que la ACTH, como el cortisol, estarían disminuidos. Y ante la administración del ACTH, el cortisol se eleva rápidamente. Y bueno, también podemos ver la atrofia de la glándula. Si podemos saber cómo diferenciar estos dos, es fácil dar un diagnóstico. Puedes pasar a la siguiente. Sí, solo quería agregar algo chiquito acá. Tanto en la insuficiencia suprarrenal secundaria como terciaria, ya vemos que los niveles de ACTH van a estar bajos, ¿no? Ya sea porque falta CRH, porque simplemente parte de la deficiencia de ACTH. Y como habíamos visto en Addison, la ACTH más bien está elevada. Y esa elevación de ACTH se acompañaba con la hiperpigmentación. Pero como acá no está elevada la ACTH, no va a haber hiperpigmentación. Entonces, eso clínicamente también nos puede dar
a diferenciar la insuficiencia suprarrenal primaria de la secundaria y terciaria. Steph, ¿quieres que Listo. explique eso o lo explicas tú? Sí, puedo decir el criterio diagnóstico y Ujú. luego ya en las preguntas me ayudas, por favor. Sí, sí, perfecto. Bueno, para el algoritmo diagnóstico hay que tener una clínica específica, en el cual va a haber la hiperpigmentación de la piel por aumento de la ACTH y las mucosas, que es solamente en el primario. Estos que son signos inespecíficos como astenia, cansancio, malestar, pueden ser signos de otras enfermedades comunes. Y para corroborar que sea un hipocortisolismo, se tiene que pedir el cortisol de la mañana, porque ahí estaba su pico máximo. Ahora, si es menos de 5, ya está confirmado. Ahora tenemos que ubicar la lesión. Si sale alta, va a ser primario, y si sale normal o baja, secundario. Y para determinar la causa, tenemos que ver en qué lugar ha sido. Primaria, directamente en la glándula, y secundaria, si es en la hipófisis. Y habría terciaria, pero lo cual no es, si habría afección del hipotálamo, pero eso es incompatible con la vida. Ya, ahora para hablar del hipercortisolismo, vamos a tener de ejemplo a estas 4 enfermedades, en donde va a haber primero la enfermedad de Cushing, en el cual va a haber adenomas. Aquí podemos ver un tumor en la glándula hipófisis, lo cual va a hacer de que se estimule la ACTH y genere cortisol. Ahora, el Cushing iatrogénico es cuando se consume, por ejemplo, pastillas, y esto aumenta los corticoides de forma exógena, lo que también hace que se estimule esta glándula suprarrenal. Ahora, el síndrome de Cushing paraneoplásico puede ser por una secreción ectópica de algún cáncer. Por ejemplo, el famoso cáncer pulmonar también hace que se segregue ACTH. No se sabe exactamente el por qué, pero esto produce de que se aumente el cortisol. Y hay otro que es el síndrome de Cushing suprarrenal primario. Y aquí podemos ver un adenoma. Vamos a pasar a la siguiente. Listo. Acá tenemos un cuadro en forma de resumen, en donde podemos ver el síndrome de Cushing iatrogénico, que es el más común. El Cushing suprarrenal, que es por hiperproducción espontánea de cortisol. Es por un adenoma o un carcinoma. Y bueno, este es un caso de 15 a 20% de cortisolismo exógeno, lo cual no es muy común en encontrar. Ahora, la enfermedad de Cushing es diferente a síndrome de Cushing. Y bueno, podemos ver de que esta es, bueno, caracterizada por un exceso de glucocorticoides, cuya causa es una hipersecreción de ACTH por un adenoma hipoficiario. Y bueno, para hablar del Cushing paraneoplásico, este es por una secreción de ACTH ectópica y por adeneoplasias. Es un poco confuso de confundir al inicio, pero luego revisando esa tabla puede ser un poquito más sencillo. En la siguiente creo que hay una pregunta. No. Ya bueno. En esta podemos explicar un poco más los efectos. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, primero que nada podemos ver acá de que o bien se daña la pituitaria o bien se daña la zona adrenal. Y bueno, ¿qué va a hacer? Va a ver que el paciente es obeso. Tiene hiperglicemia, obesidad central. También va a tener heridas porque estaba relacionado también con la osteoporosis o la estrías, ojiva de búfalo, mala cicatrización, porque también tenía que ver con la inmunidad del paciente, entonces por todo eso también puede estar dado. También se puede ver que hay hipotensión, y esto es porque como se daña esta zona adrenal, también está implicada los mineralocorticoides. Y bueno, también se puede ver un exceso de andrógenos, lo cual provoca virilización, y esto es más notable en mujeres. ¿Puedes continuar?
Bueno, acá tenemos un esquema a modo de resumen en donde podemos ver que el hipotálamo estimula la CRH, lo cual estimula la pituitaria anterior, pero va a estar con un daño, lo cual va a evitar su secreción. Ay, no, es un daño, pero aumentaría la secreción de cortisol. Entonces, podremos ver de que hay un hipercortisolismo por dos causas: ACTH disminuido o CTH aumentada. Cuando está aumentada, nos da la enfermedad de Cushing, y cuando está disminuida, nos da el síndrome de Cushing, tanto suprarrenal o iatrogénico. Y bueno, podemos ver acá otro gráfico en donde podemos ver este examen por medio de la supresión de desametasona, en donde es importante. Este es un test principalmente para medir las concentraciones de cortisol y ver si hay una falla en esto. Y bueno, podemos ver que un tumor secreción de ACTH, la dosis basada de dexametasona no disminuye y los niveles de cortisol, pero sí a una dosis alta. Y en el tumor secretor de cortisol no hay una dosis baja y la dosis alta tampoco reducen los niveles de cortisol. Bueno, ya pasando al siguiente, podemos ver un algoritmo diagnóstico. En la clínica, lo único que te puede orientar a la etiología es la hiperpigmentación de la piel. Y se podrá corroborar el hipercortisolismo si el cortisol en la orina es elevado. Si también en la saliva se puede detectar elevado, y la prueba de dexametasona debe ser positivo. En el dosaje de ACTH se diferencia primario y heterogénico con secundario o paraneoplásico. Y en la cuarta se determina la causa, si es primario, secundario o paraneográfico. Para esto hay diferentes exámenes, como el TAC abdominal, la resonancia magnética de hipófisis o cateterismo de los senos petrosos. Y bueno, como una nota importante podemos decir de que para el síndrome de Cushing iatrogénico solamente se necesita clínica y antecedentes de consumo de corticoides, por lo que es uno de los más fáciles de diagnosticar y es en las últimas 3 semanas. Y pues aquí hay una pregunta en el cual nos habla de una mujer de 56 años que tiene 8 meses de enfermedad, que está caracterizada por un aumento de peso, acné y hirsutismo. Niega antecedentes personales y familiares de importancia. Al examen físico podemos ver que su presión es de 166/97. Tiene fascia de luna llena, estrías violáceas en abdomen, obesidad central, debilidad muscular proximal en las 4 extremidades, y los exámenes de laboratorio muestran el sodio en 150, el potasio en 3 milimol por litro, el cortisol urinario en 24 horas, el cual estuvo elevado en 2 oportunidades, y la adenocorticotropa disminuida. Ahora, ¿cuál de estas siguientes alternativas creen que pueda ser la más probable de estos hallazgos? La A sería Addison, la B hiponatremia, la C síndrome de Cushing de origen suprarrenal y la D de síndrome de Cushing de origen hipoficiario. Ya, ahora vayamos con la respuesta. Bueno, en este caso sería la 6, la C, que es un síndrome de Cushing de origen suprarrenal. Esto es debido a no me acuerdo, todas las manifestaciones clínicas que tiene por el acné, el hirsutismo, sus fascias. Y bueno, Sammy, ¿crees que me podrías ayudar con la explicación del por qué no sería síndrome de Cushing de origen hipoficiario? Sí, claro. Bueno, primero nos dan los signos y síntomas del paciente, ¿no? Nos dicen primero que tiene aumento de peso, acné, hirsutismo. Entonces, hemos puesto de un determinado color a qué se debe ese hallazgo, ¿no? Todo lo que está de amarillo es básicamente
efecto del cortisol, ¿no? El aumento de peso, vimos que el cortisol provocaba redistribución de las grasas, sobre todo si estaba en exceso, la fase de luna llena, el incremento de la presión, aunque esto lo comparte con el efecto mineralocorticoide. Recuerden que el aumento de la presión cuando hay cortisol en exceso aumenta muchísimo la sensibilidad a catecolaminas y es por eso que hay hipertensión. Las estrías, violaces en el abdomen, que son características del hipercortisolismo, la obesidad central, que va de la mano con lo del aumento de peso, la debilidad muscular proximal, porque hay catabolismo de proteínas y por lo tanto sarcopenia, que los exámenes de laboratorios muestran hipernatremia, más que nada por un efecto mineralocorticoide, hipocalemia también por un efecto mineralocorticoide. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tanto la clínica como estos dos primeros análisis de laboratorio nos dicen que hay más un hipercortisolismo que hipocortisolismo, ¿no? Entonces, no sé si por retroceder, creo que no me deja. Bueno, según el algoritmo diagnóstico, eso es lo primero que tenemos que identificar, ¿no? ¿Ante qué estamos? Y según la clínica, estamos ante un hipercortisolismo. Entonces, el segundo paso era corroborar ese hipercortisolismo en el laboratorio, ¿no? Y acá la prueba que se utilizó es el cortisol urinario en 24 horas, que estaba elevado en 2 oportunidades. Entonces, ya tu hipercortisolismo se confirma en los laboratorios. El tercer paso era identificar a qué nivel estaba la lesión para que se produzca ese hipercortisolismo. Y eso se hacía con la ACTH, ¿no? Entonces, en este caso, la ACTH está disminuida. Recuerden que cuando la ACTH está disminuida, habían dos opciones, que se trate de un síndrome de Cushing primario o suprarrenal, o que haya consumo de glucocorticoides exógenos. Entonces, a ver, voy a poner mi lápiz para que se entienda mejor. Entonces, acá está el cortisol, ¿no? Estamos diciendo que es un síndrome de Cushing de origen suprarrenal. Entonces, el cortisol estaría elevadísimo, ya sea porque hay una hiperplasia, ya sea porque hay un tumor, un adenoma en la glándula suprarrenal. Por feedback negativo, tanto la CRH como la ACTH estarían disminuidas, ¿no? Y eso es justamente lo que se encuentra en el examen, ACTH disminuida. Entonces, entre todas estas respuestas, la más apropiada es un síndrome de Cushing de origen suprarrenal. No sé si quedó claro, porque creo que alguien se equivocó en esa pregunta. Si pudiera poner por el chat si está claro o si prefieren que lo explique de nuevo. Todo claro. Ya, está perfecto. Entonces, tengan eso bien presente, ¿no? Es cuestión de lógica. Te dicen que hay hipercortisolismo y que la ACTH está baja, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ahí tus posibilidades? Entre las alternativas, tu única posibilidad es un síndrome de Cushing de origen suprarrenal. A ver, un momento. Voy a borrar las anotaciones. Ya, la siguiente pregunta, solo quedan dos preguntas, es, en una mujer de 40 años, hipertensa y con obesidad de disposición troncular, descubrimos un moderado hirsutismo, por lo que sospechamos un síndrome de Cushing. Entre las siguientes pruebas diagnósticas, ¿cuál es la primera que debemos solicitar para confirmar nuestra sospecha diagnóstica? Mm, a la 1, a las 2 y a las 3 de... Sí, era la D. Me he dado cuenta que muchas de las respuestas, la respuesta correcta es la D. Ya, en efecto, la respuesta correcta es la D. No sé por qué no me deja retroceder de diapositiva, pero recordando un poco,
el segundo paso del algoritmo diagnóstico es corroborar el hipercortisolismo con pruebas de laboratorio. Y esas tres pruebas eran el cortisol en orina de 24 horas, el cortisol salival y la prueba de dexametasona. Entonces, ya, la A es cortisol plasmático, esa no nos ayuda mucho. ACTH plasmático tampoco es como que el siguiente paso. Nuevamente cortisol plasmático, ya esas dos las puedes descartar de saque porque ambos son plasmáticos. Ah, bueno, la C es más una prueba de dexametasona, ¿no? Mm, pero me parece que la prueba de dexametasona se mide en otro momento. Mm, Bueno, si saliera positivo también podría ser una respuesta correcta, creo, ¿ah? En mi opinión. Pero la más sencilla es cortisol libre en orina de 24 horas. Ya bueno, la siguiente pregunta es, varón de 38 años presenta fatiga, hipotensión, hiperpigmentación de la piel y mucosas desde hace 3 meses, además pérdida de peso y disminución del apetito hace un mes. Tiene antecedente de tuberculosis tratada hace 2 años, niega otras dolencias y su glicemia en ayunas es de 59. ¿Cuál de las siguientes letras indica lo que se encontraría en su sangre más probablemente? La A, la B, la C o la E. Bueno, no puse ahí la opción E, pero E también puede ser una opción. La D, otra vez. No, esta vez era la B. Ya, la B significa que la ACTH en plasma está elevado y el cortisol en plasma está disminuido. Lo que, ya, partiendo de la clínica, ¿no? Toda la clínica le corresponde a hipocortisolismo y tiene hiperpigmentación. Eso, en primer lugar, nos orienta a dos cosas. Primero, a que la ACTH está elevada, ¿no? Entonces, eso nos orienta más a la B o a la C. Y si tienes clínica de hipocortisolismo más hiperpigmentación, te orienta más a un trastorno primario, ¿no? Incluso si no te dicen exactamente que si te dan una prueba de las suprarrenales. Además, tienes el antecedente de tuberculosis y una de las causas de síndrome de Addison justamente es tuberculosis extrapulmonar que ataca a las suprarrenales, ¿no? Entonces, el cortisol en plasma estaría disminuido y la ACTH estaría aumentada, por lo cual la respuesta es la B. Listo, eso sería todo. No sé si queda alguna duda. Ahí saqué el PPT, pero si queda alguna duda, lo vuelvo a poner. De todas formas, pueden contactarse con nosotras o pueden pedirle a los de SOCIEM nuestros contactos si necesitan ayuda. Em, la parte de suprarrenal es una de las partes más chéveres del sistema endocrino, en mi opinión. Así que, nada, espero que les haya gustado y si no están yendo el curso, al menos hayan repasado un poquito. Gracias.